En el cielo te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Tu presencia, Señor, es perceptible en medio de nosotros. Y nosotros, Señor, sabemos que como hijos tuyos, Señor, o que vamos rumbo, Señor, a ser perfeccionados en ser hijos, Señor, necesitamos cada día, Señor, tu palabra. Necesitamos cada día, Señor, la administración por tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti cada día, Señor. Yo te ruego que en esta hora, Señor bendito, tu palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, Señor, pueda ser ministrada en medio de nosotros, Señor. Que juntos podamos aprender, Señor amado, acerca de las cosas del reino y que aquello sirva, Señor, para el desarrollo espiritual nuestro y el avance, Señor, en el nombre de Jesús que tú tienes para esta congregación preciosa. Gracias, Señor, por la vida del pastor Ángel, Señor, de su familia, su esposa, Señor, su hija. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a la cabeza de este lugar, Señor. Yo te agradezco, Padre, la oportunidad que me das también de poder aportar, compartir, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permíteme ser un vaso útil, Señor, en tus manos, que edifique, Señor, conforme lo que tú habrás de edificar en esta casa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Así. Quisiera tal vez hacer un breve resumen, ¿verdad?, de las cosas que hemos estado viendo. Si es que encuentro el cursor en alguna parte, aquí está. Y quisiera llevarlo a recordar nada más, ¿verdad? No sé si todos han estado, pero para los que han estado solamente va a ser un recordatorio, y para los que no han estado quizá vaya a ser una manera de introducción, ¿verdad? Hemos hablado de que se necesitan, lo primero es que se necesitan discípulos para el discipulado, ¿verdad? No hay un discipulado si no hay discípulos. Eso es definitivo. Es como un pastor sin ovejas, pues difícilmente es pastor. ¿A quién pastorea, pues, verdad? Entonces nosotros necesitamos ver que dentro de los discípulos, o para llegar a ese espacio espiritual llamado discípulos, hay una escala evolutiva del cristiano. Cuando hablamos de la escala evolutiva del cristiano, hablamos de 6 cosas para llegar a ser hijos. Ahorita su pastor leía, hermano amado, una parte interesantísima, ¿verdad? Y es que dice ahí en Juan 1:11 era, ¿verdad? Y 12, dice que aunque el Señor vino a lo suyo, ellos no le recibieron. Era el plan de Dios para que usted y yo pudiésemos entrar, ¿verdad? Gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios que los judíos no lo recibieron, ¿verdad? Porque si no, usted y yo no hubiésemos tenido ninguna oportunidad de ser salvos. Amén. Entonces, si algo hay que agradecerle al pueblo de Israel también, aunque el Señor les dé paz, ¿verdad? Porque la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén, pero debemos de agradecerles que hayan rechazado al Señor. Amén. Para poder estar nosotros en este lugar. Si no, no hubiésemos tenido salvación. Así que el Señor vino a lo suyo, los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Entonces extendió, como su pastor decía en este momento, ¿verdad?, la invitación a todo el resto del mundo. Y dentro de todos ellos estábamos usted y yo. Así que los que le hemos recibido y le hemos creído a Él, hemos creído en Él y le hemos creído a Él, a su palabra, entonces nos ha dado la potestad, nos dio llamémosle así, el premio, el galardón, ¿verdad?, de poder llegar a ser hijos. Pero para eso se necesita un trabajo. Amén. Tenemos que ir evolucionando. Entonces, dentro de esa evolución o esta escala evolutiva, usted y yo empezamos como oyentes, luego después de estar oyendo, ¿verdad?, quizá un tiempo, ya nos volvimos creyentes, ¿verdad? Porque mucha gente rechaza la palabra del Señor, entonces no cree. Después de eso, ya que creímos, empezamos a seguir porque empezamos a escuchar la palabra y deseábamos más, y empezamos a ser obedientes cada día más, o aprender obediencia cuando se nos da la palabra, y por eso
somos discípulos. Después de eso nos convertimos en siervos, porque ya el siervo es el que escucha una orden y la hace sin decir absolutamente nada, ¿verdad? Después de eso nosotros nos volvemos amigos, porque el Señor Jesús les dijo: yo ya no les voy a llamar siervos sino amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero el amigo ya tiene otra categoría. Entonces nosotros vamos evolucionando, porque el Señor ya, usted empieza a recibir, por ejemplo, una palabra y viene aquí corriendo con el pastor o la pastora y le dice: fíjese que ayer soñé tal cosa o oí tal cosa cuando estábamos alabando al Señor, y entonces vengo a decírselo porque yo nunca había experimentado una cosa de esta naturaleza. Es porque usted ya está pasando a una escala evolutiva, o se le está abriendo esa parte espiritual de que lo están llamando a ser un amigo del Señor. Sin embargo, nosotros no debemos de dejar de entender que siempre seremos oyentes, siempre seremos creyentes, siempre seremos discípulos, siempre seremos siervos y siempre seremos amigos. Para poder llegar entonces de ahí, o saltar, o dar el último impulso, o avanzar hacia ser hijos. Todo esto es la estructura, si usted le quiere llamar así también, del cristiano, de toda la vida del cristiano. Cuando lleguemos con el Señor, vamos a tener todo esto en plenitud. Amén. Pero mientras tanto tenemos que desarrollarlo aquí en esta tierra. Entonces yo quiero seguir concentrado, ya ni que fuera comida de chucho, ¿va? Centrado más bien, ¿va? En el discipulado, ¿verdad? Es para que no se duerma. Centrado en los discípulos, amén. Porque quizá esa parte es la parte como el link, el enlace. Ahora ya no se dice enlace, ¿verdad? Porque si no, el Señor reprende, dijo alguno. Ya no se dice, ya no se dice, estoy hablando de discípulos. Sería el link, el enlace, el puente, ¿verdad? Para poder seguir nosotros en nuestra escala evolutiva delante del Señor. Entonces dijimos que los discípulos viene del griego matetes, que significa, o una de las cosas que significa, es pensar con esfuerzo. ¿Por qué? Porque somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces usted ya no piensa como pensaba antes. Usted ya empieza a analizar las cosas a través de las enseñanzas. Usted ya no va y de repente llega bueno, usted ya no, pues, pero digamos el que empieza, el que inicia, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que algunos de vosotros era, y se empieza a dar una lista, ¿verdad? Pero antes tal vez usted en su trabajo, fácil hacer una movida por ahí, ¿verdad? Llévese esto por acá y cuando salga allá lo espero en la esquina y ahí se lo doy, ¿verdad? Entonces esas cosas ya no las pensábamos. Un día se me acercó un muchacho allá en donde el Señor nos tiene pastoreando. Él es un ferviente oyente de las cosas del Señor. Yo creo que ya va como creyente y ahí va poco a poco para ser discípulo, ¿verdad? Creo que le ha abierto su corazón al Señor, o al menos esa es mi oración y mi deseo. Pero un día se me acercó, yo estaba en mi oficina. Es esposo de una de las hermanas que está allá con nosotros. Y se me acercó, abrió la puerta de la oficina, ¿va? Y pues me sorprendió un poco. Y le dije, ¿en qué te puedo servir? Usted tiene la culpa, me dijo. Y yo le dije, ¿la culpa de qué? Sentate, le dije. Y entonces me dijo, la culpa de que yo ya no pueda seguir haciendo mis movidas que hacía antes, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije yo. No, hombre, y me empezó a contar, ¿verdad?, de las cosas que se podían hacer dentro del negocio en el que él se mueve. Y entonces me dijo, pero hace poco, me dijo, llegó una persona, me dijo, y me dijo que hiciéramos un trance ahí, ¿verdad? Y cuando yo le dije que sí, y ya iba a recibir, me dijo, las cosas, su voz vino a mi mente y me recordó que los que estamos en Cristo ya no robamos. Y yo le dije, yo lo quería hacer y no podía, me dijo. Así que usted tiene la culpa, me dijo. Yo, gloria a Dios, le dije, qué bueno, buena culpa, le dije. Y gracias al Señor, el Señor lo ha ido prosperando. Cuando él dejó esas cosas, el Señor lo prosperó de una manera bien extraordinaria. De por sí, pues el Señor lo había estado levantando, pero creo que ahora más, ¿verdad? Le digo esto porque
Entonces la mente que nosotros tenemos, el discípulo se esfuerza por pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en las cosas del reino. Pensar en las cosas de Dios. Empezar a evaluar que la palabra, la esencia de la palabra dice, la suma de tus palabras es la verdad. Cuando habla de la suma de las palabras es la verdad, dice que la suma de la esencia de la palabra es la verdad. Dice otras versiones. Entonces nosotros, cada vez que vamos aumentando, ¿verdad? Suma es aumentar, ¿verdad? Usted suma es porque le está echando. Mientras más añade de las escrituras a su cabeza, a su mente, a su corazón, a su mente espiritual, a su mente del alma y a su mente de esta física, entonces usted va a ir adquiriendo un pensamiento espiritual que lo va a trasladar aún más, lo va a ir sacando, lo va a ir dejando, alejando de la puerta donde yace el pecado. La Biblia dice que el pecado yace a la puerta, ¿verdad? Y una vez explicaba con los hermanos, solo para ponerle este ejemplo, porque estoy hablando de discípulos, ya voy a entrar en el tema, o en la continuación del tema. Una vez estaba explicándole a los hermanos y les decía, Cristo es la puerta, ¿verdad que sí? Ok, entonces digamos, vení para acá, mija, ponete aquí, un momentito, es mi hija. Entonces, yo le decía a los hermanos, ¿de qué tamaño es la puerta que es Cristo? Angosta, pequeña. ¿Sabe por qué? Porque si Él es la puerta, es de este ancho nada más. Por eso es que la salvación es individual. Cuando usted entra, se abre la puerta, que es Cristo, y usted pasa por el ancho que es Cristo. Toda su familia viene detrás, pero su salvación es individual. Entonces, cuando nos quedamos en la puerta, gracias amor, cuando nos quedamos en la puerta, nada más, el pecado yace a la puerta, es decir, está aquí. Si usted saca un pie, lo van a jalar. Porque el diablo no es como el Señor que dice, yo estoy a la puerta y amo, y si tú me abres, entonces yo puedo entrar y ceno contigo y tú conmigo y demás, ¿verdad? El enemigo no es así. El enemigo, usted saca una uña y de la uña lo agarra, ¿verdad? Y le ofrece ahí hacerle pedicure y ya después se va con todo el pie, ¿verdad? Así que nosotros no podemos quedarnos a la puerta, tenemos que avanzar porque el Señor Jesús dijo, el que entra por mí y sale al otro lado, entonces ese es el que alcanza tener paz en su alma. Alcanza pastos, delicados pastos. Y usted sabe que en los delicados pastos el Señor nos hace descansar, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces alcanzaremos descanso para nuestra alma cuando avanzamos para dentro de la puerta. Porque ahí vamos a encontrarnos con el reino de los cielos y demás. Amén. Entonces vamos a empezar a visualizar las cosas del reino. Ok, entonces como discípulos nosotros tenemos que esforzarnos por cada día, buscar la palabra. No entenderla al principio, porque mucha gente dice, ay, pero mire pastor, yo llego y leo y no entiendo nada. Y yo le digo, qué bueno que no entiende nada. ¿Por qué? Porque si entendiera, entonces usted lo estaría haciendo con su propio esfuerzo. Nosotros tenemos que entender la Biblia y la palabra del Señor dice que la interpretación de la palabra la da el mismo que la inspiró y ese es el Espíritu Santo. Usted puede hacer un bonito esquema y gloria a Dios por los que lo hacen, ¿verdad? Y puede dar una cátedra de las escrituras, llevando, trayendo y haciendo, pero que era lo que hacía Apolos, ¿se recuerda de Apolos? ¿No se recuerda de Apolos? ¿No sabe quién es? Bueno, Apolos era un hombre que conocía las escrituras, pero que le hacía falta, hermano, el poder del Espíritu Santo. Solo eso le hacía falta, pero de ahí las escrituras las conocía. Entonces cuando llegó Priscila y Aquila, hermano, que no eran hermanitas, ¿verdad? Sino era una pareja. Llegaron y le hablaron y le dijeron, wow, qué manera de explicarte, pareces al pastor de Paul Valley. Tremendo en la palabra. Y entonces le dijeron, pero lo que necesitas es que el Espíritu Santo venga para que te empiece a dar revelación. Porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, yo oro para que sobre ustedes baje un espíritu de sabiduría y de revelación.
Porque la revelación es abrir nuestros ojos para poder observar lo que está en el reino de los cielos. Y que nos den ganas de seguir adelante y entrar y conocerle hasta heredar en el reino, porque los hijos son los que heredan. Pero para ello se necesita ser discípulo. Bueno, primero oyente, creyente y luego discípulo. Así que el discípulo entonces empieza a pensar con mucho esfuerzo. Es decir, yo quiero dejar las cosas de este mundo. Quiero dejar el pensamiento terreno y pasar a un pensamiento espiritual. Amén. Ok, sigo entonces, nada más en este breve resumen, rapidito. Hablamos del que viene, el que está aislado, ese busca su propio deseo, busca pretextos, es decir, alguien que desune. Hablamos también de un hombre solo que no tiene sucesor, así que el discipulado, una de las cosas que tiene que tener son sucesores. Por eso es de que su pastor le enseña a usted para que usted sea el sucesor de esto. Es el que expande el evangelio a otros. Oye, su pastor no se va a poner a predicar en todo Port Valley, hermano. Usted es el que tiene que ir y al que tiene ahí cercano, ¿verdad? Con el que trabaja. Usted es el discípulo que va a otorgar la enseñanza que está recibiendo. Es lo que el Señor Jesús hizo. Amén. Después de eso hablamos de los 12 discípulos que Él llamó. Él les dio autoridad, ¿verdad? Les dio exousia sobre espíritus inmundos. Es decir, que usted al recibir la enseñanza, a donde quiera que usted va y es luz o se comporta como luz, entonces tiene autoridad para poder en el ambiente espiritual transformarlo en un ambiente espiritual de luz, de bendición, de paz, de gozo, etcétera, ¿verdad? Amén. Porque hay quienes dicen, ay pastor, ore por mí, porque es que fíjese que lo que pasa es que cada vez que llego a cualquier lugar, ahí siento que me chupa la bruja, ¿va? O que me jalan los pies. Usted agarre en el nombre de Jesús, eche fuera todo lo que está ahí, sea usted el transformador del ambiente. ¿Cómo? Siendo un discípulo, porque está recibiendo la enseñanza que es luz. Amén. Después de eso hablamos también de que otra cosa, que no, dice que el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero explicamos un poquito con respecto a lo que es no aborrecer, ¿verdad? No aborrecer es que yo no los odie, no. Usted y yo tenemos que entender que si nosotros amamos verdaderamente, somos discípulos del Señor, o para llegar a ser discípulos del Señor, lo que tenemos que hacer es, ese término ahí es el término miseo, ¿verdad? Que significa amar menos. Es decir, usted ama a su familia, usted ama hacer las cosas, porque obviamente la familia es algo prioritario, pero sobre la familia está Dios. Amén. Entonces lo que sucede es que nosotros amamos a nuestra familia, pero si el Señor nos ha llamado a nosotros, hermano, tenemos que darle la prioridad al Señor. Amén. Uno muchas veces como pastor dice, ay Dios, ¿por qué no vienen los hermanos, hombre? Son primos de Messi, ¿verdad? Porque vienen cada Messi medio, ¿verdad? Entonces uno se preocupa. ¿Sabe por qué se preocupa uno? No para que lo oigan, de verdad, no es porque uno, ni tampoco por sus diezmos y sus ofrendas. Eso usted lo va aprendiendo con el transcurrir de las enseñanzas. Y la fidelidad es para con Dios. Usted no le sirve a los pastores, perdone que se lo diga. El pastor no me dijo nada, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? El nombre de los artistas ha sido escondido para no revelar quiénes son. Pero hermano, disculpe que se lo diga. Nosotros cuando nos acercamos lo que recibimos es enseñanza. Y la revelación es la que nos abre los ojos para hacer las cosas. Por lo menos yo entré ahí, no vi que su pastor estuviera así en la puerta, diezmo, ni tampoco se vino detrás de usted, va a diezmar, ¿va, hermano? Va a diezmar, va a hacer lo que tiene que hacer. No, es una enseñanza y es una revelación. La revelación es una develación, es decir, que se caigan los velos de nuestros ojos espirituales. Amén. Entonces, el amar, le decía, a la familia, hermano, es lindo amar su trabajo, qué bueno que usted ame su trabajo, está bien, ¿verdad?
porque hay que hacerlo como para el Señor, pero el Señor es sobre todas las cosas. El hecho de congregarnos, la Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más, dice, cuando veis que aquel día, el día de la redención se acerca. Y el día de la redención está cercana. Yo no sé si usted, bueno, usted que no mira Facebook, ¿verdad? Pero yo le voy a contar porque yo sí soy carnal y lo miro de vez en cuando. Me doy cuenta que todas las noticias, hermano amado, apuntan a que el Señor ya viene. Alguien podría decir, pero si terremotos siempre han habido, guerras siempre han habido. Sí, pero cuando se lee ahí, cuando vamos nosotros a escudriñar, no dice solamente cuando veáis que hay guerras, rumores de guerras, terremotos. Dice, cuando todas estas cosas al unísono, es decir, al mismo tiempo estén sucediendo, entonces levantaos, erguíos, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cercana. Amén. Gloria al Señor. El Señor está cerca. No porque yo lo digo, sino porque todas las cosas que están alrededor de nosotros al unísono nos están diciendo, ya vengo por ustedes. Ya vengo por ustedes, ya me los voy a llevar. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar cada vez más enamorados de Dios. Cada vez más entender que nuestro amor por los nuestros debería de parecer como que un aborrecimiento a ellos. De tan grande el amor que le tenemos al Señor, que para los nuestros se ve pequeño. No porque no los amemos. Amén. Porque usted debe amar a los suyos. Usted debe llevarle el mensaje a los suyos también, ¿verdad? Mano, tengo mi esposa, mi esposo, mis hijos que no vienen al Señor. Lléveles el mensaje de la palabra. Pero para eso venga también, ¿verdad? Todos los días, postres de aquí, dígale, Señor, yo te ruego que los traigas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y úsame a mí para ser un vaso útil también, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito del testimonio que tienen que tener los discípulos. Pero sigamos rapidito aquí. Si no, ya no me va a dar tiempo de desarrollar la última parte. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ya hablamos de la cruz, que es el que está sellado con un ataúd, ¿verdad? En su vida. Me da lengua o me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado, es decir, que siempre tenga una palabra yo que levante a otros, ¿verdad? Que los bendiga, que no para señalarnos y para señalarlos, sino para construir en ellos, edificar en ellos, llevarlos a otro estado. ¿Sabe usted qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Animar, ¿ok? ¿Qué es exhortar? Porque mire, cuando le dicen, hay que exhortar a ese hermano, regularmente se entiende que es ir a regañarlo, ¿verdad? ¿Usted por qué está así pecando? Pecador desventurado, al infierno se va a ir. No, eso no es exhortar. Cuando usted busca la palabra exhortar, dice la Biblia, llevarlo a, tal vez, ayúdame otra vez, hija, vení para acá. Ponete aquí, mira, aquí, mi amor, aquí, venite. Exhortar es hacer lo siguiente. Yo estoy en este nivel, pero mi hermano está en este nivel, está en un nivel más bajo que yo. Entonces la exhortación es hacer esto, mire, llevarlo al nivel que yo estoy. Y después de eso, esa exhortación, digamos que este nivel ahora es este nivel, venite para acá, es venir y decirle, hermano, vamos. Es llevarlo a otro nivel a él. Eso es exhortarlo. No es destruirlo, no es desanimarlo. Bien decía el hermano Chechito, desanimarlo, sí, claro, pero es para llevarlo a otro nivel. Eso es exhortación. Y es lo que el Señor pone, una lengua de discípulo en nosotros. Amén. Ok. Y aunque no diga amén, así es, usted busca en la Biblia. Despierta mi oído para escuchar como discípulo, como sabio, dicen otras versiones.
mañana tras mañana. La Biblia dice, y yo se lo dije, cada mañana es nueva su misericordia. Así que el Señor nos da misericordias nuevas. Entonces nos despierta mañana tras mañana para que nos volvamos sabios en las cosas que hacemos, es decir, discípulos. El discípulo es entonces sabio o adquiere sabiduría. Veamos esto otro rapidito, esto es solo el resumen. Perdón, vamos a regresar. Dice que el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal. Esa señal es la tau, ¿verdad? Lo hablamos, es decir, el negarme a mí mismo, el tomar mi cruz, subir y morir a los deseos de esta carne, a los deseos o a la voluntad carnal o terrena que nosotros tenemos, amén, cada día, morir a eso es lo que Dios quiere, los impulsos carnales que nosotros tenemos, porque mire, 3 son los enemigos del cristiano, ¿verdad? 1, el mundo, el otro, el diablo, que el Señor lo reprenda, pero el tercero es la carne. Contra los primeros 2, hermano, pues es fácil porque uno los identifica, ¿verdad? Pero la carne, ¿quién es? La carnal es mi esposa, dirá alguien. No. La carne es usted mismo. Es su deseo más su voluntad que quieren hacer lo que se le da su voluntad. Que quiere hacer lo que va en contra de las cosas de Dios. Esa es la carne. Ahora, con la carne es difícil pelear porque la carne usted cuida la carne, le echa cremita, ¿verdad? Es músculo más voluntad. Usted se echa ahí todos los días, se tarda sus 2-3 horas, ¿verdad? Para cuidarse su cara. Los hermanos cuando se rasuran, pues con cuidado de no cortarse, ¿verdad? Si no, puro Scarface aquí en la iglesia. Así que la carne usted la cuida. Pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, entonces nuestro cuerpo empieza a ejecutar lo que el Espíritu hace, o dice, o dictamina. Porque hay 3 cosas que quiero dejarle en su corazón. Eso yo lo aprendí de mi apóstol. Y me enseñó que el Espíritu es el que conoce. El alma es la que sabe, solo sabe que no sabe mucho, no ha conocido de Dios todavía. Y el cuerpo es el que ejecuta todas las cosas. Si nosotros cuando no conocemos a Cristo, nuestra alma es la que dictamina lo que nosotros tenemos que hacer, aunque tenemos una conciencia que nos dice a nosotros, eso no está bien, pero de todas maneras la conciencia la vemos como chenque puro, dijo alguien, ¿verdad? Es decir, no le hacemos caso. Porque usted sabe cuando hacía algo malo, ¿o no? Antes de conocer a Cristo. ¿Verdad que sí? Pero de todas maneras lo hacía. Porque la conciencia no era suficientemente fuerte como para influenciar en su alma. Pero cuando conocimos o reconocimos a Cristo, el espíritu que conoce, porque nosotros ya le dije que somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, ¿verdad? Usted no es un cuerpo que tiene un alma y adentro un espíritu. Usted es un espíritu que juntamente con un alma y un cuerpo hace un ser, y hoy pues le llaman, no sé, Jesús, María, no se vaya a persinar, no sé, como usted se llame, ¿verdad? El asunto es que el espíritu, cuando empieza a fortalecerse por el Espíritu Santo de Dios, nos conectamos, nos reenchufamos a Él. Entonces nuestro espíritu, por eso dice la palabra, me parece que es 1 Corintios, si no usted búsquelo, entre Génesis y Apocalipsis, seguro está. Dice la palabra que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Entonces mientras más usted le va añadiendo la verdad de la palabra en el espíritu, que conoce a Dios, porque de Él salió. Nuestro espíritu de Él salió, porque Dios es Padre de espíritus. Entonces nuestro espíritu salió del Señor y cuando le reconocemos nos reenchufamos y empieza otra vez la reprogramación o la reestructuración de nuestro, eso se llama regeneración de nuestro espíritu.
Entonces empieza a pensar el espíritu en las cosas espirituales y ya ahí la conciencia es el border, le dirían aquí, ¿verdad? El border, la frontera entre el alma y el espíritu. Cuando el espíritu empieza a crecer por la palabra, entonces ya va haciendo influencia sobre el alma y las ejecuciones del cuerpo van siendo conforme al espíritu. Amén. No conforme al alma. Porque el alma es de living la vida loca, hermano. El alma es terrible. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando habla de alma se refiere a tres cosas. A mente, o sea, intelecto, ¿verdad? Voluntad y sentimientos, ¿verdad? O pensamientos, sentimientos y voluntad, que son la misma cosa. Entonces nuestra alma, hermano, tiene que ser reprogramada, renovada, restaurada, influenciada por el Espíritu. Pero bueno, sigamos en esto, porque no hay modo que pase, ¿va? Ahora sí, entonces, empecemos pues. Esta última parte, no se me vaya a achicopalar, ¿verdad? Ni a desesperar. Ya veo algunos que por el frío ya me están llamando otra vez. Dígale al que tiene al lado suyo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dígale, ¿va? Amén. Mateo 10:24. Mire, un discípulo no está. Diga conmigo, no está. Pero así con ganas. Es que lo que pasa es que ahí como que no mucho nos gusta, ¿va? No está. No está por encima de su Señor. No está por encima del maestro. Ni un siervo por encima de su Señor. Ok, si no está por encima, entonces ¿dónde está? Ahí lo dice, Mateo 10:25. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y entonces el Señor dijo, ¿verdad? Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Bueno, entonces yo quiero explicarle esto un poquitito. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros necesitamos ver que cuando somos discípulos, nosotros vamos a recibir una enseñanza. Amén. Gracias. Vamos a recibir enseñanzas. Y al recibir enseñanzas, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que se necesita ser humilde y se necesita entender el principio básico del reino de los cielos para poder ser un discípulo. ¿Sabe cuál es el principio básico del reino de los cielos? Bueno, hay tres cosas que hacen el reino de los cielos, pero el primero o el mayor de ellos es la justicia. Porque la Biblia nos declara a nosotros cómo es el reino de los cielos, ¿se recuerda? ¿Sí? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Va. Pero la justicia tipifica al Padre. Por eso también en las tablas de la ley, o las tablas de la ley en el tabernáculo, tipifican al Padre. Luego está la paz. La paz es Cristo mismo. Es decir, la justicia es el Padre. Cristo es la paz. Y el Espíritu Santo es el gozo. Amén. Que están representados también en los tres elementos que están dentro del arca del pacto. Las tablas de la ley, el maná, ¿verdad? Que es la provisión. Usted puede estar en paz cuando tiene provisión. ¿Verdad que sí? Si no, le ruge el estómago y usted no se siente en paz, ¿verdad? Si usted tiene todo al día, no se desespera. Pero cuando usted empieza a tener deudas y se empieza a atrasar, entonces como que se pierde un poco su paz, ¿verdad? Cuando usted tiene una situación adversa en su casa, que tal vez se molestó, se disgustó, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, hermano, no tiene paz hasta que arregla la situación. Es decir, que vino la provisión de la reconciliación entre unos y otros. Entonces Jesucristo, que es el maná
que descendió del cielo, que está dentro del arca del pacto, ¿verdad? O eran los 3 elementos, es la paz para nosotros. Amén. Y por último, el gozo del Espíritu Santo. ¿Va? Qué lindo cuando los árboles crecen y dan fruto, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha sembrado un árbol, pero de frutal, a eso me refiero, ¿verdad? O tal vez un árbol de sombra y ya después de 10, 15 años, ¿verdad? Que ya pone usted su carro debajo, ¿verdad? Dice, ay, qué rico, porque ahora entro y ya no hay tanto calor, ¿verdad? O le está dando quizá mangos o qué sé yo, peras, manzanas, lo que sea, ¿verdad? Pero usted está contento, usted se regocija. Eso fue lo que pasó con la vara de Aarón que reverdeció, que tipifica al Espíritu Santo, porque quedó en ella reverdecimiento, quedaron flores, que quedaron frutos. Esas 3 cosas. Entonces es el gozo, representa el gozo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque lo primero que necesitamos ver, el principio básico del reino de los cielos es la justicia. ¿Y cuál es qué representa la justicia o qué hace la justicia? ¿Cómo identificamos que nosotros hemos entendido, hemos empezado a caminar como justos? Cuando nosotros nos sujetamos bajo una autoridad. Esos amenes casi no se oyeron. No sé si porque me está poniendo mucha atención o por otra cosa. Yo espero que sea por poner atención. Cuando el Señor Jesús encontró un día a un centurión, usted se recordará que el Señor llegó y el centurión envió a unas personas al Señor Jesús y le dijeron que el centurión pues tenía un siervo que él amaba, que estaba enfermo. Y entonces le mandó a decir que enviara su palabra. Pero después de eso manda a otra comitiva y por último se encuentra con él. Y entonces el centurión, el Señor le dice, vamos a tu casa. Y le dice, no, le dice, no es necesario que llegues a mi casa. Y entonces le dijo algo, el centurión, seguramente usted lo sabe, yo solo se lo estoy recordando. Le dijo, yo soy, empezó diciendo el centurión, yo soy un hombre bajo autoridad. Y después de eso dijo, porque sigo órdenes. Pero también soy un hombre que tiene autoridad. Porque a unos les digo van y van. A otros les digo que vengan y vienen. Pero dése cuenta cuando el Señor oye eso. Y entonces le dice, entonces no es necesario que llegues a mi casa, solo con que tú hables la palabra, mi siervo se sana. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? El siervo se sanó, amén. Pero pasó algo antes, en ese ínterin, en ese intermedio. Dice que el Señor se maravilló. ¿Qué es maravillarse? Quedó sorprendido, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, si de repente usted entra un día aquí y ve que no hay nadie, ¿verdad? Y las luces apagadas, y usted dice es día de culto, ¿verdad? Pero entró y de repente, ¡fum!, todos los hermanos salen con ¿cómo se llama? Trompetías y gorritos y le gritan ¡Happy Birthday! ¿Verdad que usted se sorprendería? Ok. Muchísimo, porque nunca ha sucedido. Pues exactamente fue lo que pasó con el Señor Jesús. Nunca había encontrado fe tan grande. Y Él lo dijo. Por eso se sorprendió. Dijo, en todo Israel yo no he encontrado la fe que este tiene. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre entendía. Yo no sé si por revelación, yo no sé si por principio, no lo sé. Pero seguramente por principio y revelación, las dos cosas. Pero él entendía el principio más grande del reino de los cielos, que era la justicia. Que era estar bajo sujeción. Él no empezó diciendo, mira Señor, ya que nos juntamos tú y yo aquí, ¿verdad? Tú tienes potestad, yo también. No. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad.
Es decir, yo todavía soy un discípulo, alguien que está aprendiendo. Y cuando voy aprendiendo, voy escalando. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que un discípulo no está por encima de su maestro. Lo que su pastor le enseña, usted, perdone que se lo diga, le va a bastar un día ser como su pastor. Es decir, otro pastor salido de este lugar, egresado de este discipulado. Porque va a ser consiervo en ese momento. Pero nosotros no podemos decir, es que yo, como fíjese que un día, no sé si usted ha oído esta anécdota, pero ¿sabe quién es Napoleón, verdad? No, aquel que canta, dice algo, no hombre, ese de hace mucho tiempo, no, Napoleón, el que, tampoco Bonaparte. Napoleón era un hombre aguerrido francés que conquistó prácticamente todo el mundo en ese momento, ¿verdad? Una cosa le faltaba nada más y ahí fue donde perdió. Pero bueno, quiso imponer un quinto imperio que no se puede dar, por cierto, hasta que venga el Señor. El asunto es que Napoleón empezó a conquistar todo, pero dentro de sus defectos tenía que ¿verdad? Era bajito, era chaparrito, ¿verdad? Entonces un día uno de sus generales se acercó a él y obviamente pues el general era grandote, ¿va? Como yo quisiera. Entonces, hermano, se acercó y le dijo, ¿qué sería? Coronel, mi general, ¿va? Por decirle. Dijo, mi general, ya me di cuenta que yo soy más grande que usted. Y entonces se le quedó viendo y le dijo, más alto querrás decir, le dijo. ¿Sí entendió la parábola? Porque decir que era alto a decir que era grande son dos cosas muy distintas. Porque el grande era él era el que había conquistado, era la mente, el cerebro que manejaba todo. El otro estaba más alto, pero no tenía la capacidad que este tenía. Amén. Es lo mismo, el discípulo no está por encima de su maestro. Sino que lo que hace, se lo voy a mencionar porque eso lo apunté aquí. El discípulo lo que sí puede es desarrollar con el conocimiento adquirido una labor mayor. Y eso bíblicamente, ¿dónde está? Porque estamos hablando del discipulado bíblico, ¿verdad? Pues está en el momento donde el Señor Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros. ¿A qué se refería? ¿A más alto o a más grande? A más alto. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos millones somos nosotros ahorita más o menos en la actualidad en todo el mundo? ¿Ah? 7,000 millones. Más o menos 8, ¿va? Así como nos reproducimos nosotros más. Pero aproximadamente unos 8,000 millones, entre 7,000 y 8,000 millones de gentes. Pero en el tiempo de Jesús no había esa cantidad de gente. Entonces quiere decir que la labor que nosotros tenemos que desarrollar sí es mayor. Pero el conocimiento no. Porque ¿quién lo dio? El Maestro, Jesús. Por eso nosotros somos sus discípulos. Nos baste a nosotros llegar a ese conocimiento. Y claro, Él siempre va a ir más adelante. Pero a usted y yo, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando somos discípulos, tenemos que tener humildad para estar bajo sujeción. Es que a mí no me gusta estar bajo sujeción. Entonces no puede ser discípulo. Puede ser cualquier otra cosa, menos discípulo. Mire, a mí me había sorprendido mucho porque yo decía, leyendo un poquito del Apocalipsis, decía yo, ¿por qué es que Satanás lo van a, esto sí lo sé, ¿va? Lo van a atar por 1000 años? Es decir, en el tiempo milenial del Señor Jesucristo, cuando Él reine en esta tierra. ¿Verdad? Ok. Mientras que el Señor reine por 1000 años, dice que va a haber paz. Todo va a estar en orden, va a haber justicia, va a haber todo, calidad. Como todo el mundo desea ahorita, pero que no se logra.
Ahora, mi pregunta es, cuando usted sigue leyendo, dice que al final de los 1000 años lo van a desatar y va a ir a engañar a las naciones, y las naciones se van a levantar, lo que dice el Salmo 4 me parece que es, donde dice, ¿por qué se amotinan contra el ungido del Señor las naciones? Entonces decía yo, pero ¿cómo? ¿No es lo que están buscando pues? No es, la gente ahorita busca justicia social, ¿verdad que sí? La gente busca paz. Pero eso, el germen de la rebelión está en el corazón. No es por lo que tenga externamente. El germen de la rebelión está en el corazón del hombre. Por eso dice la Biblia y de hecho, ¿verdad? Si me están oyendo los de los derechos humanos, qué bueno que me oigan. Pero hermano, nosotros no podemos dejar de corregir a nuestros hijos cuando merezca. Primero hay una instrucción, luego hay una corrección, es decir, volverles a recordar, y de último, si no aprenden, un barazo. ¿Ya no les gustó a los muchachos? Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que la rebeldía está en el corazón del hombre desde su niñez. Desde que nace. Nace y ¡ah! ¿Verdad? Cállese, mi amor. Y eso se saca con vara. Así dice la Biblia. Ay, es que no, la psicología moderna dice que no hay que tocarles ni un pelo. ¿Qué psicología moderna? Ni que nada. Todo el montón de psicólogos, exceptuando a los que son cristianos, ¿verdad? Lo que no conocen es el principio de autoridad. Y por lo tanto entonces están transgrediendo la ley suprema o el principio supremo que rige todo el universo, que es estar bajo sujeción. Bueno, usted nos vino a hablar del discipulado o del universo. De las dos cosas. Porque si nosotros si en lo poco somos fieles, sobre mucho somos puestos. Pero nosotros queremos, un día vamos a estar yendo a las galaxias, y no se puede gobernar ni a sí mismo. La Biblia dice que una de las características del que desea obispado tiene que ser que sepa gobernarse a sí mismo y gobernar a los de su casa. Pero ¿cómo se llega a eso? Con el principio de la justicia. Mire, voy a poner un ejemplo, pero voy a ver para allá porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Pero por ejemplo, usted va en su carro, ¿verdad? Y usted dice, nah, aquí no hay ningún policía. Aquí dice que a 30, pero voy a ir a 60. ¿Qué está haciendo? Transgrediendo una ley. ¿Verdad que sí? Y de repente va a 60 y al ratito solo ve usted que, así como que son de Navidad. ¿Va? Pero me voy a ir a la corte. Porque yo no voy a pagar estos 700 pesos que me está poniendo. Eso es injusto. ¿Quién transgredió primero la ley? ¿Quién transgredió el principio de autoridad? Uno mismo. Ahí decía a 30 y va a 60. Entonces no pudo estar bajo autoridad. Y todavía se pone al brinco con el policía, ¿verdad? Con la autoridad, allá en la corte, como dijo el pastor, me discrimina porque soy hispano. No. Usted solito andaba a 60 ahí y le toman la foto y decía a 30. Entonces, esa persona no puede ser un buen discípulo. Porque no puede, no entiende el principio de estar bajo sujeción. Después de 3 tickets ya más o menos va entendiendo. Dios quiere que nosotros seamos discípulos entendiendo que no somos mayores que nuestro maestro. Dios va a bendecir a aquel que sale de este lugar enviado, bendecido,
por el que el Señor ha puesto como autoridad en este lugar, que es su pastor. Pero si usted se va, a mí no me gusta cómo predica. Yo hubiera querido que predicara de la samaritana y no del discipulado. No tiene un principio de autoridad sobre su vida. No puede ser discípulo. Porque no entiende que no se puede estar sobre el maestro. No puede estar encima. Alto puede ser, pero grande no. Todos los discípulos, cuando el Señor se iba a ir, empezaron, hermano, a ver con quién se quedaba con la guayaba, dijeran allá en Guatemala, ¿verdad? Con el hueso, ¿verdad? ¿Quién de todos va a ser el mayor aquí, Señor? Entonces el Señor, no me he muerto y estos ya están viendo a ver ¿cómo así? Entonces les dijo el Señor, les voy a decir una cosa. El que sirva a todos, ese es el mayor. No aquí solamente, sino en el reino de los cielos. Es decir, el que sepa tener humildad, estar bajo autoridad, ese es el que es un buen discípulo. ¿Sí me voy a entender? Amén. Entonces le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. La Biblia dice en Efesios 4:11 que nosotros llegaremos al conocimiento de Cristo cuando avancemos más, ¿verdad? Cuando seamos, primero tenemos que ser instruidos. Esa es una de las cosas por las que la cristiandad en la actualidad se pelea. No hay apóstoles, no hay profetas, nada hay. ¿Por qué tienen que haber apóstoles? Yo entiendo que hay falsos, eso es definitivo, ¿va? A lo mejor el de A20 que tiene usted en la billetera es falso, ya todos lo van a revisar, ¿va? No, hay falsos, eso es definitivo, hermano. Pero hay verdaderos, el Señor instituyó verdaderos. Amén. Y entonces Él dice en Efesios 4:11, a unos el Señor llamó y los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y evangelistas. Entonces quiere decir que siguen en vigencia. Pero se pelean, ¿sabe por qué? Porque todo el mundo quiere ser cabeza. Y no han entendido que para ser cabeza lo que se necesita primero es seguir órdenes, es ser parte del cuerpo, estar bajo autoridad. Mire, la gente dice, no, yo me voy a ir a hacer mi propio charco, digo mi propia iglesia. Digo charco porque se vuelven ranas, ¿va? Actúan bajo una influencia satánica. Y entonces hacen una división. Y ahorita se lo voy a enseñar. Si es que llegamos, ¿verdad? Porque al paso que voy. Pero como me dijeron que tenían 2 cultos hoy, no es cierto. Entonces, hermano, la cosa es de que se va. ¿Qué hace? Empieza a contratar gente, ¿va? Hermana, fíjese que, pastor, no mucho. Si quiere, vámonos. Sí, mira, fíjate que allá yo te voy a comprar una trompeta así, de 1,000 pesos, de 2,000 allá. Fíjate que tengo un mejor piano allá conmigo, vámonos. Y empieza a contratar. Puro el diablo, ¿va? Se lo lleva. Porque no entendió que lo primero que tenía que hacer era estar bajo autoridad y aprender de la cabeza que Dios puso en este lugar. No lo estoy diciendo, yo ya le dije, yo no predico a favor del pastor, yo predico a favor de la verdad que está aquí, para que usted y yo seamos discípulos. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Y su pastor es un hombre bajo autoridad también. Cuando se van, después, hermanos, son unos desquebrajos. Y ahí viene la gente, hermano, como dice la Biblia, perniquebrada. Pastor, espiritualmente venimos hechos pedazos. Sí, porque no terminaron de aprender y llegar hasta donde el conocimiento para desarrollar las cosas, la cabeza les iba a dar. Amén. Lástima que no tienen 2 cultos, hermanos, si no hubiera terminado. Solo lo otro se los leo, porque si no me va a dejar aquí con las 14 diapositivas que tengo. No, ya hemos avanzado más. Rapidito, se los voy a leer nada más. A tal testimonio sella la ley entre mis discípulos. Entonces, ¿qué tiene que tener un discípulo? Buen testimonio. La ley, ata la ley, porque ahí usted sigue leyendo y se va a encontrar con que dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a este dicho, el Señor no les ha amanecido.
decir, el Señor no es su resplandor, no es su sol de justicia. Usted y yo como discípulos lo que necesitamos es atar la ley. ¿A dónde? A nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, y luego poner por obra para llegar nosotros a tener un buen testimonio. No testimonio, testimonio. ¿Ok? Y eso es ser discípulo. Yo le digo a los hermanos de repente allá, mire, si usted anda haciendo travesuras y averías, no diga que viene a la iglesia Río de Vida, por favor. Porque es un mal testimonio. Yo se los digo por bromear, ¿verdad? Por supuesto. De todas maneras hay que restaurarlos, ¿verdad? Porque es parte de ser también de los discípulos. Sigamos, rapidito, solo se lo leo. Conserva en un documento sellado, esta es la Biblia, la BDA, Biblia de Alcántara o algo así se llama. Conserva en un documento sellado estas enseñanzas para mis discípulos. La ERV dice, the Lord said, write this agreement, tie it up, and seal it so that it cannot be charged. Give this teaching to my followers for safekeeping. No sé qué dice, pero seguro dice lo de arriba. No, sí, se imagina. Mateo 10:42. Es que ya los veo durmiendo, hombre. Es solo para que me ponga atención estas últimas. Y cualquiera que como... le hace decir uno barbaries, ¿verdad? Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. La Arcas Fernández dice, y el que dé un vaso de agua fresca al más insignificante de mis discípulos, por tratarse de un discípulo mío, os aseguro que no quedará sin recompensa. Hay dos cositas aquí. Una, usted tiene que leer Mateo 10, 40 y 41, porque ahí se va a dar cuenta que dice que el que recibe a uno, a mí me recibe, el que recibe a un profeta, bendición de profeta, pero el que recibe a un discípulo, como discípulo, entonces también tiene una recompensa. Así que todos los discípulos lo que llevan es bendición. Voy a ir concluyendo así rapidito, porque ya están tocando los hermanos allá, me están presionando. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que de repente usted llega a un lugar donde está vacío, tal vez llega a un restaurante a comprar un repuesto de un carro o algo y de repente entra usted, ya ni las moscas se aparecen por ahí, pero cuando usted entra, hermano, de repente empieza a ver que entra 1, 2, 3, 4, 5 y el que lo está atendiendo hasta cambia la cara, ¿va? Todavía está así todo bravo y cuando ve que empiezan a entrar, sí, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sabe por qué? Porque usted es discípulo y lleva recompensa de discípulo para aquel lugar. Así que hay que ser hospedadores. Bueno, claro, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no todo lo que brilla es oro también. Pero bueno, que el Señor nos ayude en eso. Entonces, un discípulo, en este verso, al leer los dos versos anteriores, nos da la pauta de que tienen un remanente de recompensa para quien los recibe. Los discípulos, entonces, al ser recibidos en alguna parte, son transmisores de recompensas. Así que usted tiene que llevar bendición a otro lugar a donde va. Amén. Y Mateo 13:52, y él les dijo, por eso todo escriba, aquí hubiéramos tenido que decir muchas cosas, pero no se los digo, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí es donde lo suben a hacer cabeza, amén, pero ya sabe utilizar cosas nuevas y cosas viejas, lo que aprendió y las cosas que está aprendiendo. El Código Real dice, y él le respondió, por esta causa todo escriba instruido en el Malhut Hashamayim, que significa el reino de los cielos, es semejante a un hombre jefe de familia. Por eso es la semejanza. Jefe de familia es cabeza, que de su sabiduría recibida constantemente, discípulo, va mostrando nuevas enseñanzas juntamente con las antiguas. Amén. Ya lo elevaron. Apunté esto, todo escriba es todo aquel que conociendo la ley se hace discípulo y ello se asemeja a una cabeza en donde comienza a trabajar el pensamiento del espiritual por cuanto se acercó al reino de los cielos. Ahora está dentro y comienza a entender lo que está en el nuevo y en el antiguo pacto. Por eso no puede ser mayor que su Señor. Amén. Y por último, esto, Mateo 16:13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, y con esto quiero terminar. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ahí va a encontrar usted que en el verso 15 dice,
y les dijo, ¿y vosotros quién decís? Unos le dijeron, ¿verdad? En el 14 le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, Jeremías, algún otro de los profetas, Juan el Bautista. Y entonces él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasó ahí? El discípulo reconoció que su maestro es un ungido. Porque le dijeron, tú eres el Cristo, el ungido del Dios viviente, el que Dios puso para enseñarnos. Entonces el discípulo, al reconocer eso, después le dan autoridad para ser él el ungido en otro lugar, aún sobre su casa, para empezar. Y entonces les dijo respondiendo, el verso 17, y Jesús respondiendo les dijo, bienaventurado eres. 3 veces dichoso, feliz, 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 dichoso, 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 dichoso en tu espíritu, dichoso en tu alma, dichoso en tu cuerpo. Eso significa también próspero en tu espíritu, próspero en tu alma, próspero en tu cuerpo. Fue lo que le dijeron a este hombre, a Simón. Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el discípulo recibe revelación cuando reconoce la autoridad ungida de Dios sobre su vida. Amén. Ese es un discípulo. Y entonces, como consecuencia de haber reconocido eso, le dijo el Señor, yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro. Cuando le dijo tú eres Pedro, le dijo tú eres piedra. Cuando le dijo tú eres piedra, el Señor Jesús dijo, sobre esta roca, hablando de él, no de Pedro, como malamente lo han interpretado ahí en la competencia, dijo su pastor, ¿verdad? Le dijo, tú eres Pedro, tú te asemejas ahora a mí porque yo soy la roca. Amén. Y entonces le dio, lo incrustó en la roca por ser discípulo, que tuvo revelación de reconocer al ungido que Dios había designado para su vida. Y entonces le dice, yo te daré las llaves, tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de sí mismo, de Cristo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Premiación para el discípulo que ha entendido estar bajo sujeción y reconocer al ungido de Dios, al que Dios delegó. Y lo que ates en la tierra, oiga esto es extraordinario, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Usted no quisiera atar y desatar en la tierra para que pase lo mismo en los cielos? Discípulo, vuélvase discípulo. Reconozcamos, tengamos la revelación de Dios, lo que tú has designado, estar bajo el principio de autoridad. Amén. Entonces, hay muchas cosas más que hablar, pero cuando nos vuelvan a invitar, seguimos. Amén. Que Dios los bendiga. Hoy en esta hora quisiera tomar un minutito nada más para orar por usted, para bendecirlo. Quizá, no sé si con la autorización de su pastor, pero ¿puedo llamar a las personas al frente? Amén. Quisiera invitarlo a que pudiera usted venir aquí al frente. Mi deseo, gracias hermano, muy amable. Mi deseo es que poder orar por usted y bendecirlo, para que usted pueda recibir hoy la revelación de ser un discípulo en esta casa. Porque anhela mi corazón que nosotros seamos discípulos, pero que reconozcamos autoridad sobre nuestra vida. Eso nos va a hacer avanzar de una manera extraordinaria. Yo sé que usted lo sabe, pero déjeme orar nada más. Quizá habían algunas cositas nada más que había que recordarle para seguir avanzando en esto, en lo espiritual. Véngase que hay lugar, mire, por favor. Si usted gusta quedarse de pie, está bien. Si en el nombre de Jesús, yo le voy a invitar a mi esposa, tal vez si me puede ayudar, a los pastores también, mi hermano Angelito, su esposa, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por cada uno de ustedes para que el Señor derrame
sobre sus vidas el entendimiento como discípulos. Que usted avance más como discípulo. Si no había entendido algunas cosas, que hoy las entienda por el Espíritu. Que venga la revelación, la sabiduría y la revelación de Dios sobre su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, nosotros venimos orando en el nombre de Jesús. Por favor, hermano Angelito, mi esposa, su esposa, si podemos poner nuestras manos, solo bendecirlos así rápidamente, orar por ellos en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego que desates, Señor, sobre cada uno de estos siervos, ministros tuyos, Señor, en este lugar, los principios del discípulo, Señor, en el nombre de Jesús, para desarrollar una obra maravillosa, Señor, al lado, Señor, del siervo que tú has puesto en este lugar, del ministro, Señor, de tu ungido, al que has designado, Señor, en este sitio. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego que los bendigas, Señor, que los llenes, Señor, de esa bendición de ser discípulos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que puedan reconocer, Señor, autoridad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, que tu palabra, Señor, fluya como miel, Señor, revelada en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean parte, Señor, en el nombre de Jesús, parte, Señor amado, de este lugar y desarrollen lo que has puesto, Señor, en la cabeza de este lugar, lo que has designado, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre bendito, derrama, Señor, sobre tus discípulos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, un espíritu, Señor, de sujeción, de obediencia, Padre, en el nombre de Jesús, para desarrollar la obra, Señor, que tú has designado en este lugar de Pauls Valley, y aún se extienda, Señor, a los lugares contiguos, aledaños, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo que tú has puesto, Señor, en la cabeza apostolar en esta casa, Señor, también, Señor, fluya, Padre, en el nombre de Jesús, sobre la barba arónica en este sitio, Señor, a fin de que llegue hasta el borde de las vestiduras el buen óleo, Señor, que de ahí desciende. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama un espíritu, Señor, de obediencia, para que puedan estar, Señor, bajo el principio de autoridad, Señor, que lo llevará a una delegación extraordinaria, Señor. Que de aquí puedan salir ministros, Señor, que lleven tu palabra, bastándole ser como su Señor. En el nombre de Jesús, bastándole ser como su maestro. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que puedan recibir la palabra, la doctrina, Señor, como niños, Señor amado, que buscan, Señor, la leche espiritual no adulterada. En el nombre de Jesús, Señor, que un espíritu de obediencia, Señor, se desate en cada uno de ellos. Que todo germen de rebelión, Señor, sea extirpado ahora en el nombre de Jesús de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Soharaba kira brasto kashaha rabasama. Ibra namastore kashaha rabakendo ribra labasama kero. En el nombre de Jesús. Que tobre sohalaba kendo rabasama. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego en esta hora que venga sobre de ellos, Señor, este entendimiento, Señor, del discípulo conforme a las Escrituras, del discipulado bíblico, Señor, que tú nos dejaste trazado. En el nombre poderoso de Jesús, Ibracandara la basó. Presto kinaraba kenda rababasira la brazoja.
Ibrashandara maizo aracandara lavazo arrabaquendo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Como ahora me has probado, quebrantado. Yo quiero serte fiel, yo quiero ser un siervo fiel para siempre. Mi alma está ligada a ti para siempre. Mi Ser está fundido en tus manos. Como ahora me has probado, quebrantado. Y yo quiero serte fiel, yo quiero ser un siervo fiel para siempre. quiero servirte, amarte y adorarte. Ya no vivir más yo, sino Cristo en mí. Quiero servirte, amarte y adorarte. Ya no vivir más yo, sino Cristo en mí. sino Cristo en mí. para siempre. Aleluya. Dios y Padre bueno, te damos gracias porque tuya, Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Gracias porque tú, Señor, eres quien tiene el control absoluto de todas las cosas. Concédenos ser personas que anhelemos ese proceso que tú te has propuesto, y que cada día seamos transformados hasta que alcancemos la estatura de el varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que la palabra que tú nos has enviado quede atesorada en nuestro corazón y que pueda llevar fruto al 100% en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.